Bueno, hoy vamos a hablar de paro cardiorrespiratorio en pacientes embarazadas. Esto es un hecho poco frecuente, pasa una vez cada 30.000 embarazos, pero es un evento que tiene alta mortalidad debido a que la embarazada tiene ciertos cambios fisiológicos que son difíciles de revertir, salvo por una cesárea de emergencia. En estos casos tenés dos pacientes, tenés a la mamá y al feto, por lo cual está comprobado por diferentes estudios y metaanálisis que a los 5 minutos de unas maniobras de RCP que hayan sido inefectivas, se decide la cesárea de emergencia por el beneficio potencial de ambos, ¿sí? La mortalidad materna es la defunción durante el embarazo dentro de los 42 días postparto, ¿sí? Y el paro cardiorrespiratorio es la de las primeras causas, ¿sí? Los cambios fisiológicos del embarazo, los más importantes, ¿sí? Que nos van a interpelar en el momento de un paro, porque nos van a complicar mucho, es que la embarazada tiene un aumento de volumen plasmático, entonces esto genera hemodilución y anemia, ¿sí? Aumenta el gasto cardíaco en un 50% a término, aumenta la frecuencia cardíaca de 20 a 30%, serían 10 a 20 latidos, y se genera una vasodilatación por el aumento de estrógenos y de progesterona. Entonces va a disminuir la presión arterial, ¿sí? Hay un nadir de presión arterial que sería en el segundo trimestre, y disminuye el retorno venoso por la compresión de la cava. Y además, por compresión aórtica, ¿sí? Por el peso del útero, aumentás la poscarga, o sea, estás bastante complicado de los dos lados. A partir de la semana 14, o cuando el útero llega al ombligo, se considera que es lo suficientemente grande como para generar alteraciones. Esta compresión en decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Se vio a través de imágenes que se aumenta la fracción de eyección en un 11% y el volumen sistólico en 35% y el gasto cardíaco en 24%, o sea, mejora la hemodinamia de la paciente. En estas pacientes el útero va a llevarse un 20% del gasto cardíaco, porque el flujo va a llegar a ser de 1000 mililitros minuto durante un embarazo a término. Y además este útero va a ser un útero que va a estar siempre vasodilatado, porque tiene un montón de factores ahí, como óxido nítrico y prostaglandinas, y toda una sopa de vasodilatación. Entonces el útero no va a compensar hipotensiones. Entonces, nada, esto después vamos a ver que hay ciertos escenarios clínicos obstétricos, como la atonía uterina, que son terribles porque el útero, si bien lo van a sacar, está lleno de sangre. Entonces eso nos va a comprometer a la paciente, ¿sí? En cuanto a lo respiratorio, la capacidad residual funcional va a estar disminuida hasta en un 25% porque se eleva el diafragma, ¿sí? Y esto se va a compensar con hiperventilación, tanto de volumen como de frecuencia. Entonces la paciente va a tener hasta un 40% más de frecuencia respiratoria que lo basal. Y esto ya empieza en el primer trimestre. Entonces, estas pacientes siempre van a tener una alcalosis respiratoria leve, van a tener un aumento de la excreción renal de bicarbonato, la PCO siempre va a estar tirando bajita, 28 a 32, y el bicarbonato plasmático de 18 a 21. Entonces, estas pacientes van a tener también un consumo de oxígeno aumentado, más demanda. Entonces, estas pacientes, cuando uno se encuentra en la situación de tener que intubarlas, van a tener menor tiempo de apnea y van a desaturar rápido. La hemoglobina fetal es diferente que la de la materna, ¿sí? La hemoglobina materna se va a correr hacia la derecha, ¿sí? Entonces la P50 va a estar en 30, y en el feto es al revés, ¿sí? Acá está la curvita, ¿sí? Ahí se ve. Y en cuanto a alteraciones renales, va a haber hiperfiltración glomerular, un flujo sanguíneo renal mayor de 40%, un menor gradiente de presión oncótica, y esto genera que la paciente tenga aumentado riesgo de edema pulmonar también. En cuanto a lo gastrointestinal, el aumento de la progesterona relaja el esfínter gastroesofágico, van a pasar pacientes con tránsito gastrointestinal lento, entonces tienen más riesgo de broncoaspiración de contenido gástrico. Todo mal. Y en cuanto a la farmacodinamia, va a haber un aumento del equilibrio renal, va a haber inducción enzimática, disminución de proteínas plasmáticas, entonces todo esto nos genera menor nivel de drogas circulantes. Sin embargo, no hay estudios concretos que digan que hay un beneficio en aumentar la dosis. Entonces, en los algoritmos de la ACLS, las dosis de las drogas son iguales
para embarazada que para no embarazadas. Después, toda embarazada se debe considerar una paciente con vía aérea dificultosa, ¿sí? Porque estas pacientes van a tener edemas en la vía aérea superior, la mucosa va a ser mucho más friable, por lo cual vamos a ver menos en una laringoscopía, va a haber mayor riesgo de sangrado cuando uno ocasionalmente pueda lesionar un poco. Entonces se debe ser muy cuidadoso con las maniobras de la intubación, entonces se requiere que aquel que intube a la embarazada tiene que tener experticia en esto. Las principales causas del paro cardiorrespiratorio en embarazadas son en gran parte anestésicas, ¿sí? Bloqueo espinal alto puede ser aspiración, toxicidad por anestésicos locales, hipotensiones o depresión respiratoria, ¿sí? Puede haber causas hemorrágicas como la atonía uterina, ¿sí? El acretismo placentario, la placenta previa, la ruptura uterina, coagulopatía y reacciones transfusionales. Después van a estar las H's y las T's, ¿sí? Hipoxia, hipovolemia, hipocalemia, hipercalemia, taponamiento y toxinas, que eso uno lo tiene que pensar, pero por lo general uno piensa más que nada causas que generen shock, ¿sí? Más que nada hipovolémico, que es el más común en la embarazada, entonces uno piensa más en estas causas hemorrágicas. En cuanto a lo cardiovascular, las pacientes con antecedente de arritmia, haber tenido infarto de miocardio, alguna cardiopatía congénita, que tengan disección aórtica y insuficiencia cardíaca. Después, bueno, los accidentes, las drogas, la anafilaxia, el magnesio y la oxitocina pueden generar paros, así como los opioides. Causas obstétricas patológicas como la preeclampsia y la eclampsia, el síndrome HELP, ¿sí? Más raro podría ser una embolia de líquido amniótico o una embolia aérea. Y bueno, la causa principal también, una causa muy, muy importante, es la fiebre, la infección y la sepsis. Estos son los mayores riesgos, ¿sí? La sepsis, el distrés, y pacientes que ya tengan complicaciones neurológicas, por ejemplo, aquellas pacientes que están cursando una preeclampsia o una eclampsia, que ya tienen complicación neurológica, y ya uno la estratifica como alto riesgo, y ya solicitas cama inuti o inutim, ¿sí? Para el monitoreo de estas pacientes. Y cuando tenés estas embarazadas que vos sospechás que se pueden llegar a parar, tenés que activar todo el staff, ¿sí? de paro cardiorrespiratorio en embarazada, tenés que tener un equipo de cesárea perimortem, tenés que tener neonatólogos, prepararte para el manejo de las complicaciones, llevar vasopresores, llevar hemoderivados, y después vas a ver que las decisiones sobre en qué momento uno hace la cesárea se decide junto con el obstetra, el neonatólogo y la familia, pero siempre respetando los 5 minutos, acá puse 4, pero son 5, reiniciadas las maniobras sin retorno a la circulación espontánea. Esta es la tabla que se usa para estratificar el riesgo, ¿sí? Que utiliza los signos vitales de la paciente, la TA, la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la FIO, que se necesita para que la paciente sature más de 96, la escala de Glasgow y la temperatura. Y con estos puntos, si tenés más de 6, ahí ya esa paciente debería estar en último en último. Bueno, una vez que se instaura el paro, ¿sí? Se anota la hora de inicio del mismo, empiezan las maniobras de RCP, y el algoritmo es igual al de la CLS en esta parte, ¿sí? Mientras tanto, algo que hay que hacer desde el inicio es que se lateralice hacia la izquierda del útero para liberar la compresión aortocava, ¿sí? Esto es clave. Y también es importante que el acceso venoso que uno elija sea por arriba del diafragma, ¿sí? Porque, nada, si vos tenés una compresión de la cava, no te va a llegar el flujo que le pongas, por ejemplo, en una central femoral. Y bueno, así es como debería ser, 2 operadores, y se van turnando entre ellos. En cuanto a las compresiones, son iguales, es en el medio external, o sea, 100 por minuto, a 5 centímetros de profundidad, y la expulsión total del tórax de las compresiones. También hay que tener las menores interrupciones posibles, que sean menores a 10 segundos, la relación compresión-ventilación es de 32, y se hace sí o sí en decúbito supino, más la lateralización manual, no se lateraliza la camilla, ¿sí? Y a partir de de qué edad gestacional uno debería lateralizarlo, es cuando el útero llega al ombligo, ¿sí? A partir de ese punto se considera que altera la hemodinámica de la paciente. Bueno, esto que decía antes también, que en la mayoría de las embarazadas el responsable del paro es un shock severo hipovolémico o asociado o no con trastornos pulmonares.
Entonces, por esto mismo es importante liberar cuanto antes sea posible la compresión aortocava. Después, esto genera también disminución del transporte de oxígeno uterino y fetal, entonces es como que estás beneficiando a los dos. Pero bueno, cuando no se puede, ¿sí? O sea, sacar a la paciente del paro a los 5 minutos, se decide la cesárea, ¿sí? Mientras los obstetras están haciendo la incisión y demás, podemos en este momento seguir con la maniobra de lateralización del útero, ¿sí? Porque además, en estas situaciones a veces no hay tanta esterilidad que digamos, ¿sí? Simplemente se tira Pervinox y se saca al bebé. Por lo general, si la paciente está, por ejemplo, en sala de partos, no se la trasladaría a quirófano, ¿sí? La guía de la American Heart Association dice que trasladar a la paciente es perder tiempo. Entonces, si sucede un paro, nosotros tenemos que ir hacia él, ¿sí? También se recomienda que los lugares que tienen centros de obstetricia tengan cajas. En el materno hay, por ejemplo, una caja así de urgencia, ¿sí? Por ejemplo, código azul. Así dice la guía. Código azul, bueno, vos te llevas los tuppers que necesites, que ya están listos, y ya tenés como una forma estandarizada y automática de actuar en ese momento. Y bueno, por lo general los pacientes van a recibir una incisión vertical o Pfannstiel. No hay, digamos, un consenso sobre cuál es mejor que la otra, pero si sospecha un sangrado, por ejemplo, la vertical va, o sea, la incisión en T va a ser la de elección, ¿sí? O sea, un varilazo. ¿Y qué más? Después, en el caso de que en el paro uno cuando mire el electrocardiograma y vea que es un ritmo desfibrilable, ¿sí? Una FB, una TB, no hay que dudar en hacerla. O sea, hay veces que la gente al no saber dice, uy, no sé si haciéndole el choque va a mejorar, prefiero hacer la amiodarona por el feto, no pasa nada. El feto va a estar bien, ¿sí? La carga es la misma, ¿sí? Y además, si uno está también con el tocómetro ahí, con el monitor fetal, no lo altera. Si uno usa un bifásico, le pone de 120 a 200 joules y el monofásico 360. Si la paciente llega a ser resistente a los choques y no sale, ahí sí usamos amiodarona, también en dosis usuales, que son 300 miligramos, seguido de una dosis de 150. ¿Sí? El monofásico es este, el bifásico es este. Bueno, y acá esto es un algoritmo que está muy bueno, muy cortito, y nada, después podríamos hacerlo en castellano si les parece, y lo tenemos en el quirófano o lo llevamos al interno, que básicamente nos da como un checklist a seguir en el momento del paro, ¿sí? Lo que hay que tener en mente es que hay que priorizar las compresiones, ¿sí? Lo primero que hay que hacer, ¿sí? Mientras uno está haciendo las compresiones, pide ayuda, llega todo el equipo y demás, entonces ahí se dividen en los tres grupos, ¿sí? El grupo que va a intervenir en la madre, el grupo que va a intervenir en las lesiones obstétricas y los neonatólogos, ¿sí? Y ahí uno tiene que empezar a pensar en la etiología, ¿sí? Empezar a asegurar la vía aérea, ¿sí? Poner la vía arriba del diafragma, usar las drogas que necesitemos según el algoritmo de paro de la CLS, y fijarse si la paciente está en paro por hipovolemia. En estos casos tenemos que reponer líquidos y pedir sangre. Si la paciente había recibido magnesio, por ejemplo, en las pacientes que están cursando una preeclampsia, una eclampsia, se les da sulfato de magnesio. En estos casos tenemos que suprimir ese goteo, lo sacamos y le ponemos cloruro de calcio o gluconato de calcio, ¿sí? Después, en cuanto a lo obstétrico, en este momento, si ya están los obstetras ahí, que nos ayuden con la lateralización del útero y que se preparen para hacer la cesárea de emergencia. Y hay que esperar, si dentro de lo posible se espera, o si ya está ahí el equipo de neonatólogos, no se duda, y a los 5 minutos se saca al feto. Bueno, y este es un algoritmo, es como más un checklist para tener, que lo traduje a español, que
nada, está bueno como para tenerlo a mano. Algo diferente que noté en el algoritmo de vía aérea, en el paro de embarazadas, es que sugiere intentar solamente 2 veces una intubación orotraqueal y después directamente ir a dispositivo supraglutónico, si puede ser con un canal de aspiración de contenido gástrico mejor. Hay que tener en cuenta usar tubos chicos, ¿sí? No se pone un 7,5 en embarazada, se pone de 6 a 7 porque va a tener posiblemente edema en la vía aérea. Entre intentos de intubación, siempre ventilar con máscara facial, porque no nos olvidemos que es una paciente con aumento de la demanda y de saturación rápida. Después, en las situaciones que, bueno, no intubable, no ventilable, es el acceso frontal de cuello. Y después, en cuanto a que es una paciente, que es un estómago ocupado, aunque esté en ayuno, la embarazada es un estómago ocupado, no hay estudios que apoyen que el CELIC sí o sí previene la aspiración. Entonces, si vos estás en la situación de un paro y alguien deja de hacer lo que está haciendo para hacer CELIC, la verdad que no, o sea, es preferible que esa persona esté comprimiendo y lateralizando el útero a otra persona, ¿sí? Es como que el CELIC no debería ser una prioridad. Esto quiero decir con eso. Después, en cuanto al uso de vasopresores, se prefiere adrenalina, como siempre, clásico, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. En cuanto a la vasopresina, no se demostró que sea superior, y además la vasopresina genera vasoconstricción uterina, entonces se prefiere que no. Y si hay bradicardia, se recomienda atropina. Este es el equipo de alto rendimiento que sugiere la CLS, es decir, tiene que haber un encargado de la vía aérea, un encargado de la compresión torácica, uno de los accesos venosos, otro que administre, otro que prepare, otro que lo anote, otro que haga la cesárea y neonatólogo. 8, un montón. Bueno, y acá está el algoritmo, así sacado del PDF oficial, que lo podemos imprimir y tener también, ¿sí? Que es básicamente todo lo que dije anteriormente, el otro algoritmo, ¿sí? Que bueno, también después todo esto está en el publisher. Bueno, eso básicamente. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, muy lindo, Cele. Lo importante es remarcar esto de que la cesárea perimortem se tiene que realizar dentro de los 5 minutos, que generalmente como que lo que dicen los estudios y la bibliografía es que nunca se llega a hacer tipo al minuto 4 la cesárea, siempre se tarda más. Claro. Y es lo que le da la vida al bebé, digamos. Claro, o sea, como que te lo dice como que tiene que ser todo simultáneo, ¿viste? La preparación. Como que ya está, tiene que estar ahí todo. Muy bien, Cele. Eso sí, ponelo bien en los 5 minutos, bueno, que es el tiempo que dicen toda la bibliografía. Sí, Sí. remarcarlo en el public.